porque todo es por ti, Señor, y todo es para ti. Y si supieras que yo te puedo dar del agua viva, de la cual nunca tendrás sed. Entonces, imagínense, en Dios está, danos la oportunidad de darnos agua viva en toda situación, en toda circunstancia, ¿sí? ¿No? Y nosotros sabemos lo que el Señor quiere. Somos amigos de Dios. Hoy la palabra de Dios nos enseña todo eso. Y también vamos a hacer una mañana de prédica. Va a ser las siete palabras de Dios, ¿sí? En la cruz, en este caso de Jesucristo. Así es que va a ser un día muy bonito. Le damos las gracias al pastor, le damos la bienvenida a Pastor Pablito. Muchísimas gracias, pastor. Bueno, empezar la cena ahorita. Sí me ayuda. Anita, repartir el vino. Muy hermosa alabanza. Dios nos está tocando. Dios quiere. Bueno. Un abrazo de corazón para Yaquila. Gracias. Y bueno, un saludo antes de empezar. Un saludo y agradecimiento al señor Gallardo por prestarnos su casita para poder impartir la palabra de Dios y por tener el arca en su casa, ese honor tan grande. Porque donde está Dios, su presencia nos bendice como el arca de la alianza. ¿Qué puedo decirles? Muy henchido de emociones. También quiero saludar a mi esposa que está en este momento dando la palabra con los miembros del Ministerio Evangélico, el pastor evangélico. Amén. Para iniciar, como todos los meses, vamos a recordar lo que Cristo nos enseñó, esa cena, esa última cena, en donde hacía referencia al perdón a los pecados, al perdón entre nosotros mismos y al arrepentimiento de nuestros errores. Más que pecados de nuestros errores, porque esos errores son los que nos marcan nuestra vida, esas decisiones que nos hacen desviar mucho. Pero Dios es tan misericordioso y tan amoroso que su Hijo amado Jesucristo nos quiere limpiar. Nos quiere decir esta mañana que tenemos mucha esperanza, mucha esperanza. No hay mal absoluto en la tierra y Dios está sobre cualquier mal. Puede decir la palabra de Dios: venid a mí todos los afligidos, los cansados, los trabajados, porque yo os haré descansar. Y es el momento de entregarle nuestras cargas a Él, para que nos haga descansar.
Todos hemos venido a padecer este mundo. Eso nos da la oportunidad de que si creemos en Él, vamos a triunfar con Él sobre este mundo. Amén. Amén. Entonces, recordando lo que dice la palabra de Dios, bueno, el orden de los productos, ¿no? Entonces, el orden de los factores, no el producto. Sí, netamente. Dios tomó el pan y lo partió y le dijo: tomad y comed todos de él, porque este es el cuerpo mío que será entregado por ustedes a la cruz, al Calvario. Porque nos quiso enseñar Jesucristo que Él vino acá a dejar de ser para que nosotros seamos. Y de igual forma tomó el vino y dijo: tomen todos ustedes de él, porque este es el cáliz de mi sangre, la sangre nueva y eterna que será derramada para el perdón de todos nuestros pecados. Amén. Y no solo de los pecados, sino de nuestra vida misma en esta tierra. Y si lo cree, Jesucristo dijo: hagan esto en conmemoración. Los que estén con pareja, abrácele a su pareja. Abrácele a su pareja. Y debe tomar usted el vino a su esposa, y usted, esposa, debe de tomar el vino a usted, esposo. Y todos comemos el vino y el pan, en nombre de Cristo Jesús. Sí. Amén. Hermoso momento. Como dijo Jesucristo, qué hermoso es estar en comunión. Y lo mejor que viene es dar la vida por mis amigos. Amén. Un aplauso al Señor, por favor. Llenos del Espíritu Santo con esa alabanza tan linda, tan hermosa. Bueno, la palabra de hoy es de mucha esperanza y también de mucho reto. Si ustedes recibieron la invitación, el título de la palabra decía: ¿qué clase o qué tipo de semillas somos? Partiendo de que la semilla es algo intangible que produce fruto en cualquier sentido. Cuando caminamos en nuestra vida, siempre tenemos oportunidades buenas, malas, circunstancias difíciles, circunstancias buenas, alegrías, pero todo se fundamenta dentro de una semilla, de la cual se va a impartir el caminar total de nuestra vida. Y a veces es aburrido comenzar a dar testimonio de la vida de uno mismo, pero me he puesto a pensar y me enfoco en mi vida. Cuando escucho la famosa parábola del sembrador, y que muchos colegas la usan, que hace alusión a 4 tipos de personas, como ustedes sabrán más que yo. Y que de esos 4 tipos de personas, 3 quedan condenadas y una queda absuelta o tiene redención o salvación. Pero yo les cuento, fijándome en mi vida y de pronto hablamos de una retrospección en su caminar, en su vivir. Yo comienzo a analizar esta parábola en el sentido de que es un proceso de nuestra propia vida. Y ahí me comienzo a pensar, ¿no? Y recuerdo, y yo creo que estoy más que seguro, porque también me he enfocado en las personas que he conocido de niños, las personas que han tenido esa pureza de corazón. Cuando fuimos niños éramos puros de corazón y había una tendencia a estar con Dios, aunque no nos hayan enseñado.
siempre la tendencia de estar con Dios, de estar con lo divino. Pero va pasando el tiempo y como que nos desenfocamos y perdemos esa relación, esa circunstancia, esa situación especial con Dios. Yo escribí un libro en donde hago alusión en relación a algunos conceptos psicológicos, en donde analizando en relación de estudio de muchos teólogos y gente detrás de la ciencia, que hace referencia que cuando nosotros nacemos con una vasta conciencia del mundo espiritual, al cual en la realidad que vivimos no le damos mayor importancia. Pero cuando somos niños, cuando somos natos, cuando somos bebés, inclusive el bebé dentro del vientre de la madre, ya tiene una conciencia firme, una conciencia bien establecida en el sentido de quién es Dios y para qué viene este mundo. Sino que lamentablemente viene el tiempo y comenzamos a vivir las vivencias y todo, y supuestamente, entre comillas, comenzamos a madurar en la vida, ¿sí? Porque pensamos que estamos madurando, pero yo me he puesto a analizar y veo que las situaciones son al revés, como que vamos involucionando espiritualmente, nos dejamos amañatar por las circunstancias, las vicisitudes, al punto de que nos olvidamos de quién es Dios. Y ya vamos a ese punto. Pero haciendo un análisis de eso en mi vida, yo les cuento, en mi niñez siempre se enfocaba mucho a la creencia de Dios. Me gustaba mirar las estampitas, los cuadritos de Jesucristo, de Dios, de las circunstancias, de la crucifixión. Como era medio malo para el dibujo, no sé por qué me daba ganas de representar la crucifixión, de hacer la cruz, de hacerle a Cristo, pero no podía. Era demasiado inhábil para poder dibujar. Pero tenía ese afán de dibujar y representarle a Dios. Era una búsqueda que teníamos. Y si ustedes se ponen a analizar cada uno en su vida, haciendo una retrospección, todos tuvimos ese afán, esa necesidad de esa búsqueda de quién es Jesús. O sea, pero lamentablemente no tuvimos esa educación, esa información. Por eso los padres nuevos que están aquí siempre enseñen a sus hijos a amar a Dios. Amén. De que hay un Dios y que es real. Amén. Entonces pasó el tiempo y comencé a crecer y vinieron las circunstancias, la vida. Como muchachos lo que buscamos, lleno de feromonas y situaciones terribles. Comenzamos a la búsqueda del mundo, a la búsqueda de las cosas, a la búsqueda de los placeres, más que en síntesis vivir la vida. Nos comenzamos a apartar, nos comenzamos a apartar, nos comenzamos a apartar. Les cuento mi vida. No fui un muchacho ejemplar. Tenía en cierta manera, mis temores en relación de cometer A o B circunstancia, al punto que mi abuelo un día me cogió y me llevó al convento de San Francisco a hablar con el obispo, y habían comprado ahí una sotana y me iban a poner a mí a la edad de 12 años. Iba a ser un cura. Iba a ser, no monaguillo, cura, iba a estudiar ya para hacerme cura franciscano. Pero es bien, sea como un monaguillo. Bueno, obviamente. Entonces, ya me ilusioné y dije, bueno, ya tocará seguir la vida de curita, como se dice vulgarmente. Pero comencé ahí un primer problema. El enfoque de que mi mamá y mi papá no eran casados por la iglesia, porque mi papá ya tenía un matrimonio anterior y consideraban dentro de la palabra de Dios de que mi mamá estaba cometiendo adulterio hasta cuando la muerte los separe, como se dice vulgarmente, al primer matrimonio de mi padre. Entonces, los franciscanos no me aceptaron por esa circunstancia y bueno, seguí la vida de mataperro, como se dice vulgarmente, y me alejé mucho de Dios. Me alejé mucho de Dios, al punto de llegar a ser un ateo. Yo no creía en nada. Pero Dios es tan milagroso, tan bueno. Y cuando estábamos cantando esa canción, tenemos que decir qué puedo hacer y qué puedo decir.
cuando llegan las situaciones difíciles, de tribulación a la vida. Cuando ahí se dice, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir en mi vida? Si en mi conciencia de pronto soy hasta un fracasado. Tenemos esa situación fracasada en todo, no tengo rumbo. Y eso es lo que vivimos todos. Llegamos a un punto de no tener rumbo. Y viene el padecimiento y el dolor. Y hoy depende de nuestras decisiones. Entonces, al ponerme enfocado en ese sentido, yo preparé este mensaje que de pronto trasciende o no es tan sui generis en relación al mensaje de todos los colegas que hablan sobre los 4 tipos de semilla. Y partamos del concepto, que es una semilla, ¿sí? Bueno, netamente una semilla, partiendo del principio de la siembra y de la cosecha, es todo lo que produce fruto. Puede haber una semilla que produce un fruto malo, una semilla que produce un fruto bueno, pero todo produce fruto, todo produce fruto, en cualquier sentido que nos podemos enfocar. Y Jesucristo fue se podría ser tan pensante en ese sentido que quería enfocar el mensaje de Dios, el mensaje específico de la salvación, y decía que el reino de Dios es como la tierra donde va el sembrador. ¿Y por qué se enfocó en ese sentido? Porque en esa época se daba mucha importancia a los quehaceres agrícolas, ¿sí? Obviamente, el consumo de ciertos productos agrícolas que tenían en esa época de Israel, principalmente la uva, con lo que ellos manufacturaban lo que es el vino de la vid. Que el vino no era solo para chumarse, ya, para entender bien. El vino tenía el enfoque más curativo, o sea, nativo, dentro de lo que es la salud. Nosotros sabemos, y aquí tenemos a Andresito que nos puede dar la razón, que una copita de vino nos relaja, nos baja un poco la grasa, los triglicéridos, etcétera, 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 etcétera. Entonces tenían ese concepto del vino para ese sentido, y el vino que tomaban cuando había fiestas no era ese vino que embriagaba, sino que era ese vino que ponía la motivación, la felicidad, como lo veíamos en las bodas de Caná, ¿sí? Otro elemento agrícola es el trigo, la cebada, con lo que confeccionaban el pan. El olivo, que el aceite era lo más importante, que lo utilizaban inclusive para transacciones de trueque, porque era muy caro, que es el aceite de oliva, y lo utilizaban también como medicina. Y lo que es oriundo de esas zonas, los dátiles y los higos. ¿Sí? Bueno, como un ejemplo de lo que producían las semillas, y Dios y Jesús se enfocaba en este mensaje. Entonces, una semilla parece pequeña, insignificante. Ustedes van a ver, ¿no? Una semilla, si vamos a sembrar lentejas, una semilla de lenteja es pequeñita, insignificante, casi invisible. Pero dentro de ella, ¿qué hay? Hay un diseño especial, ¿sí? Que solo alguien creador podría entender ese diseño, ¿sí? Ese diseño, un propósito, un fruto, un futuro, una multiplicación escondida, no es apariencia, ¿sí? Cuando Dios suelta una palabra, no suelta información, suelta vida comprimida, y eso es una vida comprimida. ¿Por qué? En realidad, sembramos una semilla pequeñita y de pronto sale un árbol. Como decía, de una semilla de mostaza, que es la más pequeña, sale un árbol tan gigante que es la mostaza. ¿Sí conocen ustedes el árbol de mostaza? Qué bueno, yo no conozco, pero que bueno que conozcan ustedes. Amén. Entonces, haciendo este preámbulo, ¿no? Dentro de una semilla ya está definido el tronco, las ramas, las hojas y el tipo de fruto, ¿sí? Y cuando comenzamos a entender lo que es la semilla, comenzamos a entender que nosotros también somos semilla. Y cuando estamos en el vientre del Padre, ¿sí? Ya salen los ojos
vamos a tener, qué oídos, qué nariz, qué gusto, qué manera, qué forma, todo. En Jeremías habla que la palabra de Dios, me corrigen si me equivoco, desde el vientre de tu madre te conoció, o es Isaías. ¿Quién me corrige? Isaías, sí. Perfecto. Entonces la semilla vive en forma invisible antes de manifestarse visiblemente. Por eso Cristo se enfocó. Y para salir de los preámbulos, todos los cristianos que tengan Biblia, vámonos a Mateo, capítulo 13, del versículo 3 al 9. Y si usted no es cristiano, suele ser algún cristiano para que lea la palabra. Amén. Los 13. Capítulo 13, de versículo 3 al 9. Y si no encuentran Mateo, váyanse al índice, lo encuentran. O de pronto busquen entre Apocalipsis, Génesis y Génesis. Se lo encuentra, pero rapidísimo. Amén. Nos dice la palabra de Dios. Escuchen. Esto decía Jesucristo. Un agricultor salió a sembrar. Versículo 4. A medida que esparcía la semilla por el campo, algunas de estas cayeron por el camino. Y los pájaros vinieron y se las comieron. Versículo 5. Otras cayeron en tierra poco profunda, con roca debajo de ella. Las semillas germinaron con rapidez porque la tierra era poco profunda, pero pronto las plantas se marchitaron bajo el calor del sol y como no tenían raíces profundas, murieron. Versículo 7. Otras semillas cayeron entre espinos, los cuales crecieron y ahogaron los brotes. Versículo 8. Pero otras semillas cayeron en tierra fértil y produjeron una cosecha que fue 30, 70 y hasta 100 veces más numerosa que los que habían sembrado. Amén. Hasta ahí estamos, ¿cierto? Los que hacían mis colegas. He ahí la salvación. Tú tienes que ser la semilla que cae en la tierra fértil. Dile de al lado que es tierra fértil. Amén, amén, amén. El resto, fregados. ¿No es cierto? El resto, fregadas. Entonces, haciendo el análisis que les contaba desde el principio, podemos hacer un análisis de qué significa estas semillas. Cuando primeramente los apóstoles le preguntaron a Jesús, ¿y por qué? ¿Qué significa esa parábola de las semillas que no entendemos? Entonces él comenzó a hacerles entender y dijo, la primera semilla es la semilla que cae en el camino. Y es la semilla de los hombres que nunca recibieron ese impacto de la palabra de Dios, porque les llegó, quedó suelta en el camino y llegaron los pájaros y se la comieron. ¿Sí? La predicación tradicional dice, el camino, el que no entiende, como el Pablo. El pedregal, el emocional, como el Pablo. Los espinos, el afanado, como el Pablo. Y la buena tierra, el verdadero creyente, como el Freddy. Ahí está la diferencia. Pero todo es un proceso, todo es un proceso. Y Dios, como estábamos viendo en los cursos que estamos dando, y analizaron cuando Martín Lutero plantea una sola fe, una sola palabra, en relación de lo que dice la palabra de Dios, de lo que dice Pablo, de que el mayor afán de Dios, o el mayor querer de Dios, es que todos seamos salvos. ¿Sí? Y llega un Juan Calvino que dice, Dios es soberano, y le malinterpretan y hablan sobre la predestinación. O sea, estamos predestinados para ser salvos unos. Por ejemplo, el Freddy está predestinado para ser salvo, y el Pablito está predestinado para ser salvo. Entonces, como que le hacemos injusto a Dios, pero Dios nos está dando la pauta de que las cosas no son así. Cuando tomamos la palabra de Dios
de que los del camino son los que nunca se arrepintieron y vinieron las aves, se llevaron la semilla, implica que ese pobre está condenado. Pero analicemos el cambio. El camino es cuando nosotros, y analicemos nuestra vida de cristianos, cuando nosotros estamos muy endurecidos, cuando tenemos resentimiento, cuando la vida de pronto nos apaleó, y de pronto viene el Andresito a quererme evangelizar y me dice, mi hermano, Diosito te ama, Dios es bueno, y te quiere. Yo tengo circunstancias así, asado, cocinado. ¿Cómo voy a creer que hay un Dios? Y así dice mucha gente, ¿no? Hay guerras, hay pobreza, hay injusticia. Si hubiera Dios, no permitiera que pase eso, ¿verdad? Es lógico, se podría pensar eso, pero no entendemos el fondo, que es un proceso para darnos cuenta de que Dios es tan hermoso y tan bueno que nos da oportunidades y nos da libre albedrío. ¿Sí? El camino no nació camino, se volvió camino por lo que tanto pisaban y machacaba a la gente que pasaba, obviamente. Entonces la semilla que caía no se enterraba. Ahora damos cuenta que la semilla que cayó en tierra fértil tuvo que ararse, tratarse. Entonces, en cambio, la semilla que cayó en el camino nunca se trató. Y ahí está nuestra obligación como cristianos de tratar esa tierra, de tratar esa tierra. Porque sí les puedo decir que nosotros fuimos también semilla del camino. ¿Sí? Y eso no implica que eso nos condene. Y como les decía, las heridas, las decepciones, la religiosidad sin vida, las oraciones, es lo que me pasó a mí. Y vuelve el sentido del testimonio propio. Disculpen nomás. Cuando no me pudieron recibir en el seminario para ser sacerdote, me impactó mucho la palabra de un evangélico en ese tiempo. No sé si ustedes se acordarán del famoso Jimmy Swaggart. Estamos hablando del año 1979, 80, por ahí. Cuando Freddy era bebé. Eso, bebé. Entonces, me fascinaba como hablaba. Tenía un léxico, una voz, wow. Sanaba solo por la televisión. Ni que Benigín, ni que Cash Luna. Pero él era un buen orador, era un buen predicador, un buen pastor. Entonces, yo no me perdí, me acuerdo que llegaba de la escuela, llaman el famoso que ahora es TC, me acuerdo hasta la hora, a la 1:30, después de las noticias, salía Jimmy Swaggart y me ponía a verlo, pero con un afán, una palabra esperanzadora que a uno le llenaba, pero tenaz. Y no pasó mucho tiempo, creo que en el 80-81 lo habían desenmascarado en el sentido otros pastores, obviamente porque había una sana como una competencia entre pastores, ¿no? Esperemos que aquí nunca sea cuando el pastor Freddy no quiera hacerme la casita al camino. Entonces, Si te pongo el pie, te quedas. claro, obviamente, es así. Yo no. Entonces, salió que él había cometido adulterio, que pasaba con prostitutas y cosas, y todo se fue al suelo. Qué triste. Todo se fue al suelo. Y yo digo, ¿para qué voy a estar creyendo en esos hermanitos? En esos aleluyas, decía yo. Y hasta ahora, o sea, entendamos eso, nuestro testimonio tiene mucho que ver en el caminar y en el caminar de las personas que nos ven. Entonces, yo sí les conté una vez que ya en los caminos de Cristo, y yo me acuerdo que quería evangelizar a un amigo. Y este amigo me dice, vean, Pablito, yo no quiero ser cristiano. ¿Y por qué, ñaños? Eso es lo mejor. No, es que no quiero ser cristiano porque no quiero ser como usted. Wow. Y yo era aleluya. Y era bien aleluya. Yo, imagínense, me metí de ujier y era desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde en la iglesia. Ahí estaba sirviendo a Diosito. Eso pensaba, que Dios servía a Dios.
Entonces, hay que entender esa situación. Aquí estamos hablando de la religiosidad y todo eso. Entonces, yo me volví ateo, completamente ateo. Yo no quise saber nada, de nada, de nada. ¿Sí? Y comiencen a preguntarse ustedes antes de llegar al camino de Dios, porque, como dice el dicho, el que esté libre de pecado, que lance el primer piedrazo. Ninguno que esté aquí no llegó por convicción a los caminos de Cristo, ¿no es cierto? Y cuando llegaba alguien a darme la palabra, decía, no, pues este no está fanático, me quiere convencer, ¿qué querrá? ¿Sí? Pregúntense ustedes mismos, a ver, si es que realmente ustedes por convicción fueron tierra fértil, también fueron camino, ¿sí? Sí. Ay, Freddy se acuerda, se te acuerdas, hace 30 años, que ya trato de olvidar. ¿No? Ya trato de olvidar eso. Todos hemos ido alguna vez camino, todos, ¿sí? Entonces, tengamos en cuenta esa situación. El problema no es la semilla, es la dureza momentánea del corazón. Como seres humanos, somos seres muy resentidos, somos seres muy acusadores, ajuiciadores. Y eso es lo que a veces nos transforma en camino. Nos transforma en camino. Una de las cosas que a mí me limitaban de llegar a los caminos de pueblo era el famoso diezmo. Yo cuando había visto caer a Jimmy Swaggart, un potentado que tenía un imperio en lo que es la prédica por televisión y tanta cosa, si estos manes se llenan los bolsillos, ¿a costilla de quién? De los pobres. Y me acuerdo que una vez tuve una conversación, un conversatorio con una pastora luterana, que me acuerdo que me quería evangelizar. Y como a medio sabía un poco la música, me lleva a tocar con ella en un culto. Y todo el mundo me quedaba viendo porque supuestamente en el púlpito no podía llegar ningún circunciso inconverso como mi persona. Pero tenía tanta fe esta pastora luterana, quiero que toques. Más o menos así como Alfredo tenía habilidades para tocar. Y le seguía, ella tocaba el piano y le seguía la guitarra. Qué chévere. Todo el mundo, oh, bien, bien, bien. Sería bueno que vengas ya para bautizarte, todo eso, ¿no? No, y un ratito yo decía, gracias a Dios soy ateo. Gracias a Dios soy ateo. Decía, pero esta mujer tanto oró por mí, tanto oró en una circunstancia que casi pierdo a mi madre. Que me vino una situación difícil, casi se me muere mi mamá. Y en ese momento, mi amigo que me puso en contacto con esta pastora, vino a orar por mi mamá y en realidad así con cosas de la vida me enseñó, no te preocupes, Dios tiene el control. Y yo sé que tu mamá va a estar bien. Usted va a salvar. Y estaba en terapia intensiva. Y de pronto se hizo un milagro. Al otro día se despierta mi madre. ¡Wow! Y cuando comienzo a analizar el asunto de los milagros, es como que Dios nos mueve el piso y nos quiere llamar la atención. Y nos está llamando la atención porque estamos aquí sentaditos para escuchar la palabra de Dios. La palabra de Dios. No le están escuchando a Pablo. La palabra de Dios. Amén. 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 Un aplauso, Señor. Vamos al segundo punto, el pedregal. Y aquí comenzamos a entender muchas cosas. ¿Qué es el pedregal? Cuando somos superficiales. Aquí no hay falta de emoción. Bueno, aquí no hay falta de emoción, hay falta de profundidad. Porque a veces nos emocionamos tantísimo, nos llenamos del corazón. Y les cuento una anécdota. Sigue los testimonios. Pero bueno, ya toca. Recuerdo que mi papá era bien acérrimo y decía, yo soy apostólico. ¿Qué más es? Romano ahí. Ok. Entonces él era totalmente católico, apostólico y romano. Pero de esos católicos, que recuerden cómo éramos cuando éramos católicos, que íbamos a la iglesia cuando nos invitaban a los bautizos de los matrimonios. Sí, así éramos de fieles. ¿De acuerdo? Entonces,
Me acuerdo que ya entré a los caminos de Dios. Y uno cuando es emocional y todo eso, uno cree que, que Dios, o sea, uno aplica lo que dice la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice, ¿no? Pero ¿cómo es la fe? Que ahorita les pregunto a cualquiera, la fe como que está medio vaga, nula, ¿no? Pero en ese día muy chido la fe. Todo lo puedo en Cristo, ¿por qué? Me fortalece. ¡Wow! Dios mío. Y justo en esos días un tío mío, que es médico, le detectan un tumor, pequeñito, así como una pelota de tenis, chiquita en el estómago. Y el médico ve los exámenes y todo eso, y los colegas de él dicen, ñaño, son unos 3 meses, no más. ¿Y sabes qué? Para ayudarte, vamos a ver si te internamos, te pagamos nosotros mismos, los colegas, para darte un añito más, por lo menos que vivas tranquilo, en paz. Y él ya resignado, ¿no? Y de pronto llega a mi casa y yo recién llegadito a los pies de Cristo. Todo lo puedo en Cristo, ¿por qué? Me fortalece. Pero ya no lo repetimos ahora. Ya no lo he escuchado. Al Freddy ya no lo escucho. Y a Andrés ya no lo escucho. Que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí era chido de fe. Comienzo a orar y me digo, ñaño, Dios va a hacer el milagro. No, ¿qué va a hacer el milagro? Milagro. Total, se va a Solca a hacerse los exámenes. Confirma. Cáncer. Grado 4. Terrible. Ya. ¿Para qué darle ánimos a algo tan evidente? Un día, él vivía en Ambato, nos llama la esposa y dice, vengan, visiten, está muriendo, sigue en cama, ya está hecho pedazos, vengan a orar y todo eso. Y me acuerdo que fui con mi hija y mi esposa y fuimos a orar, pero a atar, a desatar, a declarar y tanta cosa, ¿sí? Quedó más o menos tranquilo. Lo bueno de él es que se arrodilló y reconoció su circunstancia y dijo, Dios, sálvame. Y cuando tenemos ese grito de esperanza, Dios nos escucha. Dios nos escucha en realidad. Y de pronto, yo tenía que hacerse exámenes a la semana siguiente. Y viene a hacerse los exámenes y el médico, el oncólogo, le dice, colega, ¿estás seguro que le hicieron un examen? Sí, aquí están todo esto y yo soy médico también. Pero usted no tiene ni una gastritis. El cáncer se había esfumado. El cáncer se había esfumado. Y no tengo por qué mentir. Entonces, obviamente, ahí vemos que somos el Pedregal, porque ahí viene a continuación una situación difícil, ¿no? Todo henchido y que con Cristo todo lo puedo. Pero, como dice la palabra de Dios, recibimos la palabra con gozo, pero no permitimos que Dios profundice, ¿no? Y es como que es superficial todo. Cosas así podemos entender dentro de nuestro orgullo, de nuestros pecados, de traumas, falta de disciplina espiritual, ¿sí? Hacemos las cosas fáciles, ¿ya? Y comenzamos a mantener una línea media así, horizontal. Y no vamos ni para arriba ni para abajo y comenzamos a separarnos de la palabra de Dios. Entonces, les consulto a ustedes, ¿no es cierto que hemos sido pedregal? Hemos sido semilla en las piedras, ¿no es cierto? Sí. Entonces, no es que yo fui semilla de tierra fértil. Tuvimos que pasar por pedregal, primero por el camino y ahora por el pedregal. Y vamos al tercer punto, los espinos, ¿sí? Cuando la vida nos ahoga. Y en realidad es así, cuando nos oprimen, cuando vienen los problemas. Y lamentablemente, esta es la situación que estamos, la mayoría, hasta la fecha. Porque podemos ir 1000 veces al culto, podemos hacer todo lo que nos digan nuestros pastores, podemos hacer todo. Pero si no tenemos la convicción, no somos todavía tierra fértil. Y nos enmarañamos y nos quedamos, ¿cómo? Israel cuando se quedó 40 años en el desierto.
Aquí es lo difícil, en este punto. ¿Qué son los espinos? ¿Qué son los espinos? La lucha contra las circunstancias del mundo. Eso es lo que nos abate. Los problemas, la cuestión financiera, el desamor, ¿sí? Lo grave también nuestros hijos. También tuve mi hija. También tuvo sus momentos medios complejos, en el sentido de que tienen un carácter los jóvenes chups. Es difícil de entenderlos en esta época, en donde los medios permiten que los jóvenes ya tengan su propio criterio, de pronto errado, en el conocer al mundo. ¿Sí? Porque el mundo ahorita nos está dando una imagen hedónica, una imagen falsa de lo que es la realidad. Cuando Andresito me viene y me conversa, ¿sabías quiénes son los terians? Y digo, ¿y eso cómo se come? Los terians, yo no he estudiado medicina, ¿y eso qué es? El resultado que son la gente que ahora se está creyendo animalitos. Pero eso vino una derivación de la cultura de género, ¿no? Eso se vino dando en el caso porque las culturas de género, o sea, las personas tienen derecho a hacer lo que ellos quieren o lo que nosotros queremos, ¿sí? Y no es solo la cuestión de que yo quiero tener una relación con un hombre o una mujercita quiere tener una relación con una mujer, casarse, hacer vida marital, o de pronto, como se dice, ambidiestro, ¿no? Más o menos como Maradona en el fútbol, ¿sí? ¿Ya? Ya comenzaron las cuestiones de estos de los tenis, porque había un reportaje real en una escuela de una señora que tanto se había alineado con esta nueva teoría de género, que uno debe respetar lo que los hijos, los niños quieran hacer. Me encuentran al niño de unos 4 años lateando por debajo de las mesas y le preguntan, señora, ¿qué pasa con su hijito? Lo que pasa es que él quiere ser perro. Yo debo respetar lo que él quiere ser. Caray. Ahí es cuando comenzamos a entender las cosas. El desvío que hay es un desvío total. O sea, no podemos juzgar tampoco, pero es un desvío que nosotros estamos a tiempo de cambiar en relación de nuestro testimonio, en relación de lo que Dios nos está mandando a hacer, a promulgar la palabra, porque la verdad está en la palabra de Dios. ¿Sí? Y entonces, llegando al mismo punto que estamos, en el asunto de los espinos, ahorita estamos enmarañados en los espinos, mis hermanos. En los espinos, para podernos proyectar a la tierra. ¿Y cómo hacemos eso? Confiando en Dios. Amén. Confiando en Dios. Él tiene control de nuestras vidas, mis hermanos. ¿Y cuál es la mejor manera para que Él controle nuestras vidas? Es aceptar lo que somos. Aceptar que soy un pecador, soy un defectuoso, soy lleno de errores. ¿Y cómo se puede aceptar eso? Es bajando mi altivez, mi orgullo. ¿Sí? Entonces ahí estamos a un pasito chiquito de los espinos a la tierra fértil, es un paso pero pequeñito. ¿Sí? No les cuestiona la idea como predican mis colegas, en el sentido de que de los 4 solo uno se salva. Tal vez puede ser, porque Dios nos da libre albedrío, pero Dios quiere que nos mantengamos en ese proceso, que es un aprendizaje. Cuando éramos camino no entendíamos quién era Dios. No entendíamos quién era Dios. Cuando recibimos la palabra de Dios nos hicimos bien emocionales y teníamos más fe que cualquiera, pero vino un problema, vino una circunstancia que era supervisor que nos saca del camino, pero Dios quiere que volvamos al camino. Dios quiere que volvamos al camino, ¿sí? Y las espinas es justo la prueba que tenemos que pasar. Y cuando Cristo dice, en el mundo tendrás
aflicciones. Pero confía en mí, dice Jesucristo. Yo he vencido al mundo. Y si tú te agarras de mí, tú también. O sea, no es cuestión de que Dios nos va a venir a dar dádivas aquí. Es que tengo un problema financiero, toma un cheque. Es que tengo un problema de amor con mi esposa, ya, toma, te doy la solución. Tengo problemas, no tengo paciencia y tengo problemas por mi actitud, toma, te doy paciencia por ósmosis. No, Dios es un Dios de oportunidades, ¿sí? Y todos van a decir, ¿y cómo es eso? Si tú estás teniendo paciencia, Dios te va a dar, estás pidiendo paciencia, Dios te va a dar la oportunidad de que seas paciente al tener problemas. Aprende a ser paciente en la circunstancia, en vivir la circunstancia. Entonces, Dios te está dando la oportunidad de aprender la vivencia y de aceptar las circunstancias. Entonces, ahí sí, pasarás a ser tierra fértil. Pero hay algo oscuro dentro de esta situación. Bueno, cuando llegamos al punto de tierra fértil, la tierra también es fértil para muchas situaciones. Y cuando nos vamos a Mateo, hablamos del libro de Mateo, en el mismo capítulo, de los versículos del 24 al 30, la palabra de Dios nos dice: la siguiente es otra historia que contó Jesús, que el reino de los cielos es como un agricultor que sembró buena semilla en su campo. Pero aquella noche, mientras los trabajadores dormían, vino su enemigo, sembró hierbas malas entre el trigo y se escabulló. Cuando el cultivo comenzó a crecer y a producir granos, la maleza también creció, o la cizaña. Los empleados del agricultor fueron a hablar con él y le dijeron: Señor, el campo donde usted sembró la buena semilla está lleno de maleza o de cizaña. ¿De dónde salió? Eso es obra del enemigo, exclamó el agricultor. ¿Arrancamos la maleza o la cizaña? Le preguntaron. No, contestó el amo. Si lo hacen también, arrancarán el trigo. Dejen que ambas crezcan juntas hasta la cosecha. Entonces les diré a los cosechadores que separen la maleza o la cizaña, la aten en manojos y la quemen y pongan el trigo en el granero. Aquí sí hay naturalezas distintas, ¿sí? Aquí sí hay condena y hay redención, porque el trigo es la redención y la cizaña es la maldición. Y aquí vamos en este sentido, que cuando llegamos a ser tierra fértil, a veces el enemigo nos engaña y nos utiliza para hacer cizaña. Y ahí sí debemos tener mucho cuidado en relación de la prédica, en relación de las doctrinas. Ahí sí tenemos que tener mucho cuidado y ceñirnos a lo que dice la palabra de Dios, no textualmente, sino al mensaje que llega al corazón, ¿sí? Al corazón de lo que Dios quiere. Porque a veces los colegas se acaban textualmente y dicen: no, es que las mujeres no pueden ser pastoras, ellas no están para organizar una iglesia. ¿Por qué? ¿De dónde? ¿De dónde sacan eso? Son conceptualizaciones que se rigen dentro de lo que dice el texto, sin fuera de contexto. ¿Sí? ¿Sí, mis hermanos? Entonces ahí viene lo que es la cizaña, dentro de la misma iglesia. ¿Sí? Ahí está, dentro de la misma iglesia, no es ni siquiera de afuera, porque a veces, si ustedes se ponen a analizar en las redes sociales, los que más se atacan son entre hermanito hacia hermanito, o sea, entre evangélico hacia evangélico. ¿Ya? Entre nosotros nos destruimos. Entonces ahí está la cizaña. Y tengamos mucho cuidado en este sentido. Amén. ¿Quién dice amén? Amén. Felicito, Señor. Gracias, te agradecería. Entonces, obviamente pueden haber pasado por el camino, por la piedra, por los espinos, pero si permanecen en el proceso, eres trigo.
¿Quién quiere ser trigo de aquí? A ver. Nadie quiere ser trigo. A ver, repito. ¿Quién quiere ser trigo? Ahora, ¿quién quiere ser cizaña? Freddy, baja la mano. A ver, nuevamente. ¿Quién quiere ser trigo? ¿Quién quiere ser tierra fértil? Para ser tierra fértil tenemos que hacer un gran compromiso con Dios. ¿Sí? Hacer un gran compromiso con Dios. ¿Y dónde está usted, mi querido hermano? Vamos a hacer un acto de conciencia. Si quieren, cierren los ojos, porque ahí se pueden conectar más. Y les pregunto, ¿qué es lo que te está apartando del camino real con Cristo? ¿Qué te está apartando de ser la tierra fértil? Yo sé que tienes problemas. Yo sé que en esta vida tienes dolor. Sí, el dolor nos rodea. Pero Dios nos da una satisfacción y esperanza de que muy pronto estaremos, no solo en el paraíso, sino en esta vida, estaremos bien en comunión con Él. A veces en el corazón nos preguntamos, Dios no me escucha. Dios ni se acuerda de mí. Él no hace nada por mí. Yo me he preguntado eso. Ha habido duda en mi corazón. Cuando perdí a mi niña, todo era sombrío, era negro. Y decía, ¿para qué continuar en este mundo si ya no tengo razón de ser? El legado que tú me diste se me fue. Perdí la fe. Supuestamente la tierra fértil. Pero esa tierra fértil se volvió tierra fértil para la cizaña. Me volví, en un momento, me volví camino, me volví piedras, me volví espinos por el dolor, por el sufrimiento. Pero Dios es tan bueno y hermoso que te habla sutilmente a través de otras personas, te habla sutilmente y directamente también, y te dice: no te preocupes, yo estoy contigo, solo quiero que me creas y que hagas un pacto conmigo. Y yo te daré satisfacción. Si puedes poner la letra conmigo. Hacemos bien. Entonces, mis hermanos, en nuestro corazón está la decisión con lágrimas. Como recordaba al alabarle a Jesucristo, alabarle a Dios con esas canciones tan hermosas. De que Dios está con nosotros. Y queremos hacer un pacto, hacer un compromiso. Queremos hacer un pacto contigo, Señor. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar, con manos limpias, corazón puro para ti.
que lo hicieron, o que lo hicieron queriendo, pero estábamos arrepentidos de eso, porque el arrepentimiento es el paso para la redención. Ay, pídale. Cántale este himno. Cántale con su corazón. Hacemos hoy un altar. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Sí, un corazón puro para el Señor. Con su corazón en las manos, entréguele al Señor. Entréguele al Señor. Él es el único que nos puede ayudar en nuestras circunstancias. Entréguele todo. Si tiene problemas financieros, entréguelo a Él. Si tiene problemas de índole, de carácter, dígale, te entrego mi carácter y hago un pacto contigo para no ser el mismo. Porque te amo, Señor, estoy entendiendo y estoy amándote. Gracias. Porque nos das oportunidad. ¿Cómo no alabarte? Si tienes problemas con tus hijos, con tu esposa, con tu cónyuge, entrégale a Dios, Él va a hacer todo si confías en Él. Gracias, Señor, gracias. Y cántale este himno, cántale este himno. Hacemos hoy ante tu altar compromiso de vivir en santidad. Cántale, hermano. Hacemos hoy ante tu altar un pacto de hombres que te quieren agradar. Con manos limpias, corazón puro para ti. Cuídame mis ojos. Cuídale mis ojos. Cuídale mis manos. Cuídale mis manos. Cuídale mi corazón. Cuídale mi corazón de todo lo malo. Señor, cuidaré mis ojos nuevamente. Cuidaré mis ojos. Cuidaré mis manos. Cuidaré mi corazón de todo lo malo, de todo lo malo. Ay, dígale con fuerza. Me quiero fallar jamás. Sí, Señor. No queremos fallarte, Padre. No queremos fallarte. Perdónanos, Padre, en este momento, precioso Espíritu Santo. Lava nuestro corazón. Perdónanos. Te entregamos todo a ti, Señor. Te entregamos. Perdónanos por no creer en ti. Tú tienes el control de nuestra vida. Tú, solo tú, Señor. Cuídale mis ojos. Cuídale mis ojos. Cuídale mis manos. Cuídale mis manos. Cuídale mi corazón. Cuídale mi corazón
No te quiero fallar, no te quiero fallar jamás, no te quiero fallar. Gracias, papito Dios. Gracias porque Señor Dios, te entregamos nuestra vida, te entregamos solo a ti, Padre. Todo en el precioso del Señor Jesucristo. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Un aplauso al papito Dios. Gracias por compartir. Nosotros tenemos que ser semilla de bendición, ¿verdad? Amén. Amén. Bueno, queridos hermanos, cierren un momentito sus ojos. Cierren un momentito sus ojos. Señor, amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor mi Dios, por estar el día de hoy aquí, Señor mi Dios. Gracias por cada uno de mis hermanos, Señor mi Dios. Ahí, Padre, nosotros nos ponemos a cuentas contigo, Señor mi Dios. Si hemos vivido, Señor, esta semana de tribulaciones, Padre Santo, déjanos ser una semilla, Señor mi Dios, para nosotros estar en terreno fértil. Ese terreno fértil, Señor, deja que sea nuestra familia, Señor mi Dios. Deja, Padre Santo, que demos frutos de bienestar, Señor mi Dios, y seamos ejemplo en nuestros hijos, Padre. Papito Santo, te damos las gracias por el bienestar y la salud, Señor mi Dios, por darnos, Señor, también la honra, Señor mi Dios, para estar aquí, Padre Santo. Hoy certificamos, Señor mi Dios, que este suelo donde estamos pisando es suelo santo, Señor mi Dios. Santo es tu nombre, Dios Padre Todopoderoso, porque tú mueves, Padre Santo, todo grillete que está en nuestro corazón, Señor, en nuestras manos, Señor mi Dios, que a veces nosotros nos sentimos turbados, Señor mi Dios, o por decisiones, Señor mi Dios, que está en nuestros pensamientos o en nuestra carne. Nosotros nos hemos desviado, Señor mi Dios, del camino, Señor mi Dios. Permite que nosotros volvamos nuevamente a hacer bendición, Señor. Cadenas de bendición y no de maldición, Señor mi Dios. Permite que nosotros estemos, Señor, en paz contigo, Señor mi Dios. Gracias, Padre. Atando, Señor mi Dios, todo espíritu, Señor mi Dios, de división, de robo, hurto, asalto y muerte, Señor mi Dios. No permitas que venga el devorador de almas, Señor, a separar lo que tú conseguiste, Señor mi Dios, en unión familiar, Padre. Gracias, Papito Santo, por cada uno de mis hermanos que no estuvieron el día de hoy aquí, Señor mi Dios. Protégele, Señor, y dejen, Señor mi Dios, que venga, Señor, la restauración por Marisita, Señor mi Dios, Susanita, Dios Padre Todopoderoso, Luisito, y cada uno de nuestros hijos, Señor mi Dios. A ti te los encomendamos, amado Jesucristo, para que suban, Señor mi Dios, a la diestra, Señor mi Dios, de Dios Padre Todopoderoso. Gracias, Papito Santo, por este día, Señor mi Dios, y permite que la semana que viene, Señor, sea llena de bendición, Padre Santo. Que tu camino sea nuestro camino, Señor mi Dios. Haz como tú hiciste con Javes, Papito Santo. Haz que nosotros expandamos nuestro camino para que seamos, Señor, benditos. Y apártanos de todo el mal, Señor mi Dios. Protégenos, Señor, aunque demos valle de sombras. No temeremos más alguno, Señor mi Dios. Así dígale, Señor mi Dios, a mi Padre. Digámosles, queridos hermanos, que no temeremos, dígale ahí. No temeremos mal alguno, aunque andemos en valle de sombras de muerte, no temeremos mal alguno, porque con su vara y su callado infunden aliento, aderezas mesas delante de nosotros en presencia de nuestros apóstoles. Denle un aplauso a Papito Dios. Señor, Dios de tu boca. Dígale una aleluya, Papito Dios. Aleluya, un amén. 1000 veces amén. Amén.